vamos a ir sumando gente de calidad para que a ver si distribuye el juego mejor en este programa. Y para uno que la pase bien, acá lo tenemos a Marcelo Milanesio, pero antes de darle el pase a él, vamos a presentarlo como es debido con parte, solo una pequeña parte de su brillante carrera. Acá está la placa de presentación. A ver, un jugador que estuvo desde el comienzo de la Liga Nacional, que solamente conoce camiseta, la de Atenas de Córdoba. Dijimos que jugó en la selección a partir del Campeonato Mundial de 1986 y se fue hasta 4 mundiales después, o 3 mundiales después, sin contar ese del 86, con el campeonato, la Copa del Mundo de Grecia en el 98, 117 partidos oficiales en la selección, en 17 torneos. Brillante la carrera de Marcelo Milanesio a nivel de clubes, a nivel de selección, y fue verdaderamente un ícono del básquetbol argentino durante varios años. Así que es un gusto tenerlo acá para hablar de lo que seguramente mejor sabe, que es de esta posición de base. Marcelo, ¿cómo te va? El gusto de estar en contacto con vos. Hola Fabián, Marcelo y Ale, buenas noches, el gusto es mío, ¿cómo andan? La verdad que me sorprende todo lo, no sé si estudiaron para esta nota, pero todo lo que se acuerdan de los bases, lo que estuve escuchando recién hace un rato, y no sabía así de jugadores que habían sido ayuda y que después se transformaron en base, y ahora me vienen a la mente varios, así que sí, es así. No fue mi caso, yo fui base toda la vida, nací base y terminé jugando base, nunca jugué de dos. Exactamente. Pero vos, podemos decir que profundizaste en eso, que tal vez de todos los bases que habían jugado en la selección, a excepción de Beto Cabrera, que era un muy buen anotador, los otros bases que habían estado antes que vos en la selección, sobre todo el Tola Cadillac y Miguel Cortijo, pensaban primero en pasar. Y si bien vos tenías esa característica, pero lo explicaba Marcelo en el arranque del programa, que además, si te dejaban, anotabas, y sobre todo porque tenías un muy buen tiro de 3 puntos. Vos sos producto de tu carrera profesional, la hiciste siempre con el tiro de 3 puntos. Entonces, me parece que ahí le diste una vueltita más de rosca a la posición. Sí, puede ser. O sea, yo trabajé mucho en el tiro. Yo cuando en las categorías inferiores jugaba de base, pero era un poco goleador del equipo. Después cuando llegué a jugar en la liga me transformé más en base, o sea, me transformé más en hacer jugar que tanto tirar, pero sí, yo siempre trataba de tener gol y trabajaba como, la verdad que yo cuando entrenaba, aparte de entrenar de base, entrenaba todas las posiciones. Es como que me entrené para todo, pero jugué solamente de base. Bien. ¿Se escucha bien? Disculpa. ¿Coincidís con nosotros que Argentina es una escuela de grandes bases? Siempre ha tenido el básquetbol argentino jugadores muy importantes, con mucha injerencia en sus equipos en esas posiciones. Coincido, pero también sé que en todas las posiciones sacamos jugadores buenos o muy buenos. O sea, hemos tenido grandes ayudas base, que para mí fue el puesto más difícil del básquet argentino, porque donde hubo siempre, yo siento que los ayudas base son los que más competencia tuvieron, o sea, más rivales de base, más rivales de buenos jugadores tenían. En el puesto de base por ahí no había tantos rivales, o no sé si había tantos de gran jerarquía como si lo había en los ayudas base. Pero para mí siempre tuvimos buenos jugadores en todas las posiciones, y bueno, los bases hemos tenido suerte de tener buenos torneos a nivel internacional y de jugar buenos torneos, pero yo creo que para mí en todas las posiciones siempre han salido buenos jugadores. O sea, no es que los bases han sido un poquito distintos al resto. Para mí en Argentina es una cantera inagotable de grandes talentos. Estamos viendo algunas jugadas de Marcelo también, ¿no? Algunas asistencias increíbles. Te saludo, Marcelo Gustavo Tocayo, por partida doble. Además del pase, Marcelo, la lectura de juego, ¿se nace con eso? ¿Se puede trabajar? ¿Cómo fue en tu caso? A mi entender, todo se puede trabajar. Y de hecho está en que hoy en día, cosa que estoy sorprendido del cambio tan grande que ha tenido el básquetbol, que hoy te juega un Harden que es goleador, un LeBron James que ha sido un 3 y te juegan de base sin ningún problema. Lo que pasa es que en la época mía,
casi todas las acciones pasaban por el base. O sea, el base tenía que tener la pelota cuando la llevabas y tenía que tener la pelota en el momento justo cuando se producían las acciones de gol. Entonces, como que tenía mucha participación en la jugada, tenía mucha participación en el juego, y eso hacía que a lo largo de tanta práctica, tanto, vos te ibas formando cada vez más en un buen jugador o haciendo cada vez mejor las cosas que tenías que hacer, pero porque estaba siempre vos haciéndolas. O sea, es como que tenía mucha participación. Creo que ahora ya no. O sea, hoy en día es como que no sé, el básquetbol se juega mucho más al pica la bola, y lo que genera ese pica la bola es lo que, o sea, el juego pasa por ahí. Antes no, antes tenía que hacer toda una jugada, que le recibe este, que le recibe aquel, para que saque el tirador, para jugar para el poste bajo, la jugada sobre los 30, la jugada sobre los 24, qué sé yo, era como más, que te digo más, me gusta más ese básquet, ¿no? A mí me gusta más el básquet de la Euroliga que la NBA. Bueno, primero agradecerte, te saludo, te agradezco mucho el contacto, Marcelo, y mientras estamos viendo imágenes tuyas en distintos partidos, en distintos encuentros, estamos hoy con el tema de Argentina, fábrica de bases, muchos bases mirando este programa, por suerte, y de muy buena jerarquía. Bueno, un saludo a todos. Bueno, ya le llegó el saludo seguramente. ¿A quién miraste más? ¿A quién copiaste más? ¿Qué querías entrenar todos los días? ¿Qué decías? Por ahí mirabas al base, independientemente de que comparto que Argentina ha sacado buenos jugadores en todas las posiciones, pero básicamente en el puesto tuyo, ¿a quién has mirado más? ¿A quién has copiado más? ¿Y qué cosas te salieron, vos crees que hasta mejor, y qué cosas no te salieron de esas? Es que la verdad los copia todos. Los bases, los bases. Yo era una persona que me gustaba mucho entrenar solo, y especialmente entrenar fuera de temporada o quedarme después de hora. Y yo por muchos momentos quise ser Miguel Cortijo, por muchos momentos quise ser Marcelo Ricciotti, por muchos momentos era Pichi Campana. O sea, de todo le trataba de sacar algo que me gustara, un movimiento, un fundamento. Si tenía la suerte de ver en televisión alguna jugada linda, después trataba de llevarla a cabo en una cancha de básquet, por ejemplo, una liu, y todo lo ibas aprendiendo de acuerdo a lo que veías. Yo lo que veía, lo iba y lo repetía 1000 veces hasta ver si lo podía incorporar en mi juego. Cualquier movimiento que me gustara, yo lo trataba de incorporar a mi juego. Por ejemplo, viste esa famosa jugada que dicen que hice contra Jordan, que para mí fue una jugada nada más y siempre se habló mucho. Yo esa jugada se la había copiado a Drazen Petrovic. Él la hacía pasándola entre medio de las piernas con una mano y con la izquierda la traía. Y la hacía muchas veces. Y yo le agregué, eso para mí fue cosa mía, de hacerlo con una sola mano. O sea, en vez de usar la mano izquierda, lo hacía solamente con la derecha. Y bueno, salió una jugada, pero nada más, es un doble. No tiene más que eso. Pero así como esa jugada me pasé entrenando todas. Porque para mí mi concepto del jugador de básquetbol, o lo que yo creo, que es lo que dijo Roberto Vicenzo una vez: el que más entrena, más suerte tiene. Y mi único secreto para mí fue entrenarme mucho, repetir mucho, sacrificarme mucho, o sea, ponerle mucha pasión en lo que hacía. Y yo decía que si no iba, yo tenía que ser el que más entrenaba. Después de dónde llegaba, no sé, pero yo tenía que ser el que más entrenaba. Marcelo, mientras hablas, estamos viendo algunas imágenes ahí de tu fantástica trayectoria, tanto en Atenas de Córdoba, jugando mayormente en la Liga Nacional, como en la selección argentina. Hay ahí algunas jugadas que son para ponerlas en un cuadrito porque son maravillosas. Pero de toda tu trayectoria en el básquetbol, vos decías que te sentís más identificado con aquel juego que era más estacionado, más juego de pases, que no se comenzaban como se hace hoy, mayormente desde una acción de pick and roll. ¿Por qué y cómo ves lo actual? ¿Cómo entendés como base, con tu forma de razonar el juego, cómo entendés hacia dónde va el juego actual? Lo que pasa no es que yo me identifique con ese juego, es lo que me mandan los entrenadores a hacer. O sea, si yo tengo partidos donde jugué, que la agarraba de Álvaro, venía a la carrera y la tiraba y jugaba la carrera todo el partido. Hay varios partidos que tengo así. Me acuerdo de una remontada contra Ferro, que perdíamos por 30 y lo dimos vuelta. Pero normalmente uno como jugador se adapta a los entrenadores que ha tenido. Yo por suerte he tenido grandes entrenadores.
y uno no puede ir y jugar al estilo que uno quiere. Realmente nosotros, por lo menos en mi época y en el caso mío, yo me adaptaba a lo que ellos querían y la verdad que yo creo que uno, aparte de Walter, uno de los grandes maestros que tuvo para mí Atenas en sus comienzos fue Runcho Prato. Y él un poco creo que me inculcó a mí el tema de el manejar los tiempos, manejar los controles, especialmente no apurarme, especialmente visitante, jugar sobre la hora, que los apurados eran ellos, que si llegábamos en un partido apretado, los que iban a estar nerviosos eran ellos y no nosotros. O sea, uno va teniendo diferente gente que lo va aconsejando y lo va formando. Hoy el básquet para mí ha cambiado mucho, cada vez más físico o sea, físico en el sentido que cada vez son más atletas, ¿no? Que no es que haya más roce, por ahí en la época no es todavía más roce que ahora, porque si vos ves la misma NBA, todos se juegan mucho más duro que ahora, a lo mejor por ahí físico o faltas más fuertes, pero creo que cada vez más atlético y hace que sea más de jugada de uno contra uno, o de jugada de pica la bola, o de jugada de pareja donde se saca una ventaja y se define. Y yo creo que el básquet va hacia eso, ¿sí? Va a seguir siendo hacia eso. Lo que no entiendo, todavía me cuesta entender y aceptar, porque la verdad que no sé por qué, es por qué se eliminó tanto el juego interior, que yo era un poco fanático del juego interior, me parece que es un lugar donde se hace mucho daño en el básquetbol. Yo no digo que pero me parece que todavía se podría hacer un poquito de hincapié. Hay jugadores que puedan sacar mucha ventaja en el juego interior, y veo que cada vez, por lo menos en la NBA, cada vez se usa menos. En Europa todavía se usa. Puede ser, Marcelo, y después te hago la pregunta, pero para seguir el tema que me pareció un concepto muy interesante, puede ser por la velocidad con la que se juega, porque hoy ya el 5 contra 5 también se juega menos y donde hay una ventaja para poder tomar un tiro, ¿se toma? Sí, seguro. Son todos mucho más atléticos. ¿Viste? Hoy en día cualquier pivot está preparado. Qué sé yo, vos me decís lo mejor. Yo digo que por eso para mí todo depende de las épocas. Si Diego Cera naciera hoy, capaz que se termina transformando en un 3 o en un 4 terrible tirador, porque tenía buen tiro, pero nunca entrenó para ser un tirador, porque jugábamos otra cosa y entrenábamos otra cosa. Capaz que si hoy nace de nuevo un Diego y la rompía de 4 tirando de 3 puntos, y bueno, no entrenó eso. Entonces, como que cada uno en su momento, en su época, de acuerdo a las posibilidades que tenías. Yo creo que hoy sí es como decís vos, mucho más atletismo, mucho más uno contra uno, mucho más romper, y los que tienen esa chance de tener buenas piernas, de poder hacerlo, y encima con lectura sacan una gran ventaja. De hecho, Facundo lo veo así, ¿no? Vos fíjate que en el Real Madrid ya sacó el puesto a Yul, bueno, no sé si se lo ha sacado, pero sí o sí está jugando mucho más él, y es increíble que casi el 80% de las acciones pasan por las manos de él, ¿no? Por todo lo que él genera con su velocidad y con su pica a la bola. Es Facundo, y con esto termino la ronda de preguntas. ¿Es Facundo para vos hoy el mejor base o uno de los mejores bases de Europa en tu consideración? ¿Y qué cosas le ves a él de Milanesio y qué cosas de Milanesio a él? En el juego, ¿no? Obviamente. Poquito tengo de ello, porque la verdad que defiende como un animal, físicamente es un caballo. Rompe como yo nunca rompí. Y en el tiro, ponele que por ahí a lo mejor tenía mejor tiro yo que él, aunque lo está progresando mucho, porque la verdad que ahora también se está metiendo de 3 puntos. Para mí sí es uno de los mejores bases de Europa, sin lugar a duda. No fue para la NBA, pero va a ir a la NBA y va a jugar muy bien en la NBA cuando vaya, porque su juego para mí le favorece a todas esas situaciones, a situaciones de uno contra uno, a todo lo que sea aclarado, a todo lo que sea con ventaja de ese tipo, a él le favorece por su explosividad, por sus piernas. Y creo que encima maduró muchísimo todavía con el tema de manejar los tiempos, en los momentos de hacer las cosas, en las pausas para hacer las cosas. Entonces, yo creo que cada vez más completo él. Y encima lo que más me gusta es que domina todos los bases. O sea, es como si se les metiera adentro, ¿no? Porque es como que no los deja jugar, él es como que físicamente los puede. Entonces, es muy difícil jugar contra él. Es como que los enreda muchísimo a cualquier rival. Y eso hace que, bueno, la verdad, a mí me hace, si hay un partido a las 7 de la mañana y tengo que verlo, yo prendo el televisor para verlo a él. O sea, la verdad que me encanta, lo sigo, lo admiro y estoy muy orgulloso de la forma que nos representa. Marcelo, cuando ves NBA o Europa, que dijiste que era lo que más te gustaba, ¿mirás los partidos de forma relajada o con ojo crítico? No, lo miro relajado y con ganas o sea, por momentos con ganas de tener la edad para poder estar ahí. Y siempre miré el básquetbol para aprender de movimiento de jugadores. No sé por qué, es lo que más me llama la atención cuando yo miro el básquet. O sea, si yo miro un partido,
miro las acciones que hacen los jugadores y cómo la podría incorporar yo. Siempre lo miré de esa manera. Entonces, como que hago mucho más hincapié en eso. No sé cómo decirte, pero si veo que un pivot recibe, veo cómo resolvió y me queda grabado esos movimientos de cómo resolvió pica la bola, cómo resolvió la salida de las cortinas, cómo manejó el contragolpe, cómo manejó ciertas situaciones. Como que eso me queda grabado y es como que esas son las cosas que yo, después que las veía, las trataba de incorporar en mi juego. Es como que siempre miraba más eso, no es como que miro el partido y no pongo mucho en hincapié en las situaciones de cada uno y cómo resuelve cada uno cada situación. Así sea un pivot, ¿no? Porque si es un pivot, después trataba de decírselo a mis compañeros, porque he entrenado con chicos, por ejemplo con Fabri, he entrenado mucho poste bajo y trataba de decirle las cosas que veía de uno u otro, se trataba de transmitir. Muy bien. Qué lástima, o mejor dicho, qué suerte que Marcelo Milanesio no sea de esta etapa, de esta época. Una lástima para él, que le gustaría estar jugando. Yo digo que no, que fue una suerte que él no perteneciera a esta época, porque como en la época que jugó él se usaba mucho el juego de poste bajo y había que llevarle la pelota ahí, yo creo que Marcelo Milanesio nunca, jamás en la historia argentina hubo un base que llevara la pelota al hombre que estaba ahí en el poste bajo de la manera, con la calidad, con la precisión, con el oportunismo de Marcelo Milanesio. En eso, y también otra cosa que era para mí el fuerte de su juego, el manejo de los ritmos, ¿no? Que tanto Javier como Marcelo hablaban mucho del manejo de ritmo. Marcelo ahí preguntaba si ese tipo de cuestiones se aprenden o se nace con eso. No sé cómo habrá sido, cómo llegó a eso Milanesio, pero esas dos facetas del juego nadie las hizo como el base de Cordobés. Realmente no sé la opinión. Acá te dejamos afuera de esta opinión, Marcelo, a vos. Acá. Gracias. Yo te vuelvo a contar. Quisiera agregar algún mérito más, porque me parece que con esos dos solos es poco. Fue el mejor en esos dos aspectos. A mí me gustaba cómo le daba el pase exacto al tirador saliendo de las cortinas, ya sea Spil, Campana, Mario. Es que son se la ponía en el lugar justo para que haga el movimiento de tiro. Sí, yo trataba, por ejemplo, al pase al tirador yo se lo daba bastante antes que quedara listo para tirar. O sea, cuando el jugador yo veía que traía una mínima ventaja de su defensor, yo ya le lanzaba el pase, cosa que el jugador no tenía. O sea, si yo me demoraba un segundo, el defensor llegaba. Y en el poste bajo muchas jugadas de Walter, de Rubén, que hicimos a lo largo de la historia, y se basaban en eso la jugada. Entonces, bueno, uno si lo practica todos los días de tu vida, imagínate, llevo, no sé, 30 años jugué al básquetbol y practicando las jugadas que eran casi siempre muy repetidas y muchas fueron llevadas a la selección también, es como que también eso hacía que a mí me facilitara ese pase, porque es el trabajo que hacía durante toda mi vida. Obviamente que también hay que saber hacerlo, pero creo que en esas cosas por eso te digo que el jugador se hace. Si yo no nací pasando la pelota al contrario, yo nací cuando a mí me conoce Walter de Arron, yo estaba jugando un provincial en Marco, no es que me conocía, me conocía antes, pero yo estaba jugando en un provincial en Marco Juárez y yo me acuerdo que las últimas pelotas yo la pasaba como 10 veces entre medio de las piernas por pasar un defensor y hacía jugadas todas lujosas y cuando llegué a Atenas lo primero que hizo es retarme. Me dijo, estás jugando muy bien, pero estás sobrando mucho, estás haciendo cosas que no sirven para el básquetbol, que como que vale lo mismo hacer una bandeja que hacer todo el firulete que hacían de hacer un gol. Y bueno, todas esas cosas las tenés que ir corrigiendo, aprendiendo y cambiando con el tiempo, ¿no? Aunque si vos me decís, a mí me encantaba, me hubiera gustado jugar un básquet así, nada más que cuando empezó la liga o los primeros partidos se enojaban porque creían que sobraba. Yo nunca lo hice por sobrar, sino que me gustaba demostrar que podía hacer eso dentro de una cancha. Era una cosa que yo me quería demostrar a mí mismo, o a lo mejor era medio tribunero, que me gustaba mostrar eso, pero que después me lo fueron sacando y cada vez me hice un jugador más serio, más haciendo las cosas que había que hacer y nada más. Muy bien, Marcelo. Vamos despidiéndote. Yo digo una cosa. En los últimos años, la Confederación Argentina de Básquetbol hizo, para mí con buen criterio, trabajos apuntados por posición. Hacía un
con los mejores jugadores de determinadas generaciones, de determinadas camadas en los bases, en los tiradores, en los pivotes, en los aleros, cosa que me parece una buena metodología de trabajo. Lo que creo es que si no se aprovecha a gente como Marcelo Milanesio, si vas a hacer un campamento de bases y no llevas a Milanesio, no llevas a Cortijo, no llevas a Montecchia, a Ricciotti, no sé, alguno que pueda darle una visión y compartir secretos de esa posición, de esa función en la cancha, esos campamentos no van a ser completos, no van a ser tan buenos como si esta gente que todavía tiene mucho para aportar, que está con ganas y que me parece que merecen ser escuchados, porque además de lo que le puedan aportar a esos jugadores jóvenes, hacemos que empiecen a conocer la historia, que también es importante, ¿no? Si saben de dónde vienen, pueden saber hacia dónde van. Entonces me parece que sería un detalle para que anoten los responsables. Porque para muchas cosas, quiero agregar, es probable que hayan cambiado las épocas, pero la sopa, viste, se sigue tomando con cuchara. Y acá, aprovechando el conocimiento de estos jugadores, sería muy importante lo que vos agregás, ¿no? Exacto. Acá podemos traer a Popovich, que explica todo, pero que explique también uno que sabe de qué se trata esa posición. Sí, Marcelo. Que no tengo duda que es así, lo que sí, obviamente, que para mí es mucho más provechoso sacarle a los jugadores que están en el momento, no sé si me entendés. Hoy en día, para mí, toda la generación dorada y lo que viene después de la generación dorada son los jugadores los más referentes del momento y de lo que se está jugando hoy para poder transmitir eso. Yo creo que esos son los jugadores más importantes hoy de que puedan transmitir de cómo se entrena en Europa, de cómo se juegan las diferentes situaciones, de qué es lo que los hizo llegar a donde están. Yo creo que son grandes ejemplos y que es una lástima que no se los aprovechen, ya que los tenemos y que nos dieron tanto, todavía nos pueden dar un poquito más todavía transmitiéndonos sus experiencias. No hace falta que no hace falta que los jugadores tengan que ser grandes profesores, simplemente contar sus experiencias, de cómo ellos llegaron, de qué es lo que hicieron, del sacrificio, de la alimentación, de la parte física, y algunos conceptitos que puedan darte encima de su juego. Yo creo que es muy, pero muy provechoso, que la verdad que no se tendría que desaprovechar. Estamos totalmente de acuerdo, Marcelo. Te agradecemos muchísimo tu participación, tu aporte a este programa, lo que le has transmitido a la gente que nos está acompañando. Así que muchísimas gracias. Y como siempre, al menos yo te digo cada vez que te cruzo, me gustaría verte involucrado en el básquetbol. Espero que no pase tanto para que eso se concrete. Así que gracias y nos vemos en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto. Hemos pasado muchos años juntos también en esta carrera, en mi carrera. Ustedes creo que participaron muchísimo en toda mi vida, así que les tengo un gran respeto, un gran cariño, les mando un abrazo grande y hasta cualquier momento. Y ojalá que nos veamos pronto. Muchas gracias. Seguramente así será. Qué prócer, ¿no? Qué prócer del básquetbol argentino, Marcelo Milanesio.